Ferretería Altermat. Encuentras de todo para tus proyectos de hogar y construcción en general. Años de experiencia avalan nuestro servicio de ferreteros en el sur de Chile. No des más vueltas y ubícanos en Valparaíso 257 Valdivia. Teléfono +56 63 221 47 62 o en el correo electrónico cotizaciones@altermat.cl. Además puedes comprar online y retirar en tienda www.altermat.cl. Atendemos en Altermat con todos los protocolos sanitarios. Mosqueira Televisión, Mosqueira Eventos, Mosqueira Producciones. Esto y mucho más es Mosqueira Comunicaciones. Contáctanos en nuestras redes sociales. Mosqueira Comunicaciones. Equipos generando contenidos. Hola, hola amigos, estamos de vuelta acá en Conversando con Isabel. Estamos en In the House con mi esposo y bueno, el doctor Jorge Moya, para todas aquellas personas quienes nos ven y nos pueden preguntar, ¿y el distanciamiento? Bueno, para todas aquellas personas quienes no lo saben, el doctor Moya es mi esposo y estamos en un In the House porque hoy vamos a hablar de un temazo, doctor Moya. Así es. Usted me dijo, hablemos de por qué la gente se automedica. Ojo con la automedicación. Así es. Cuéntanos, doctor Moya, por favor, porque mi enfermedad más fármacos es mi decisión, ¿o no? Yo creo que sí en parte, pero también hay que tener mucho cuidado con lo que se está haciendo. En Chile, por lo menos, la automedicación bordea más del 15% de los medicamentos que se entregan, y Chile es un país que en sí y en realidad hemos avanzado bastante con lo que es la automedicación, pero sigue habiendo una alta tasa de automedicación. Hay otros países latinoamericanos que tienen y bordean cerca del 80% de los medicamentos como automedicación. Yo creo que es una decisión que uno tiene que tomar con responsabilidad. Si bien es cierto, es una decisión que tú puedes optar como paciente para tomar algunos medicamentos que sí se pudieran tomar, pero hay que hacerlo con responsabilidad y ojalá siempre consultar al médico. Yo no estoy de acuerdo con la automedicación, yo estoy de acuerdo con que todos los medicamentos estén y sean emitidos por una receta médica. Bueno, doctor Moya, lo voy a interrumpir porque vamos a leer cifras, porque hoy en día ya sabemos que la gente sufre de mucho estrés, el que se asocia a enfermedades probablemente que son psicosomáticas. Después ya usted nos va a explicar por qué se llaman psicosomáticas. Y está muy propensa también a raíz de enfermarse, a tener las defensas bajas a causa del ritmo acelerado, una mala alimentación, problemas psicosomáticos, como recién lo comentábamos, problemas ambientales, en fin. Como consecuencia, se comienzan a sentir mal. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, un dolor de cabeza, un dolor de estómago, o, no sé, un dolor muscular, un dolor de oídos, y hablamos con alguien, con un familiar, con una prima, una amiga, qué sé yo, y dicen, ay, pero si yo fui al doctor Moya y me recetó tal cosa, y yo te voy a dar una pastillita, tómatela, o me duele la cabeza, qué sé yo, y voy y compro paracetamol y tomo paracetamol, y no sé cuánto es la cantidad de paracetamol que puedo tomar. ¿Qué pasa con la automedicación en nuestro país, doctor? Yo creo que es un rasgo que tiene mucha gente de automedicarse, no tan solo por lo que dicen la familia, lo que dicen las amistades, sino que también ese sentimiento de poderse sanar o de poder sentir
alguna mejoría con respecto a los síntomas que tienen, o los síntomas, como tú dices, psicosomáticos que muchas personas reflejan, y básicamente tiene que ver psicosomáticos porque tiene que ver con la parte psíquica de las personas o psicológica de las personas que somatizan las enfermedades. O sea, hay enfermedades que no son tales, pero que sí la persona siente síntomas y siente las molestias, los dolores, y etcétera. Y muchas de esas enfermedades que se van con el tiempo y tienen que ver muchas veces con depresiones, tienen que ver muchas veces con el estado anímico, tienen que ver muchas veces con el estado y la tensión familiar, la tensión del trabajo. Ellos somatizan y presentan dolores o múltiples dolores, son polidolorosos, digamos, y tienen muchas molestias, y eso hace que se tiendan a automedicar. Al principio algunas veces parten con los médicos y después se van repitiendo las recetas o van simplemente van a preguntar a las farmacias, o muchas veces van por los amigos, las amistades, o por su propia vía, digamos, ellos mismos buscan en internet, son algunos que son bien busquillas, y buscan esto para poderse automedicar y buscar una solución a los problemas que tienen de salud o los problemas que ellos creen tener de salud. Y hay otras veces que se automedican, obviamente, por causas, muchas veces que a veces no tienen o no han tenido una consulta médica o no han podido tener una consulta médica a tiempo, o simplemente sienten que no han recibido la atención adecuada, y muchas veces se automedican también debido a eso, digamos. También hay un problema de salud pública en esto, de la automedicación, que significa muchas veces no poder dar abasto a toda la atención que requieren los pacientes para poderles solucionar a veces sus problemas. Ahora, en el gráfico que tenemos a continuación están los países que más se automedican en el mundo. Chile no está exento, después vamos a ver eso, y cuáles son los medicamentos que son más habituales en diferentes puntos del país, donde Chile también concuerda con esta gráfica. Doctor Moya, ¿cuáles son los medicamentos que son de consumo más habitual, con los que más se automedican en el mundo y en nuestro país? Bueno, están los analgésicos, los jarabes para la tos, algunos vitaminas, minerales, para la parte de la piel, tratamientos para la parte digestiva. O sea, son varios de esos tipos de tratamientos que la gente se automedica, en especial analgésicos ya y antiinflamatorios, que mucha gente se automedica porque tiene un dolor de cabeza, tiene un dolor de muelas, tiene un dolor en un codo, recibió un golpe, etcétera. Y esos son medicamentos de uso muy frecuente que van y los compran y se automedican por un par de días, no estando exento de muchos riesgos que pueden correr este tipo de automedicación. Ahora, los adultos mayores son las personas que más se automedican. Los adultos mayores. Así es. Doctor Moya, ante la pregunta que hicimos por redes sociales, ante la pregunta que se formuló previa al programa, si usted, para tomar un antibiótico, porque los antibióticos hay que comprarlos con receta médica, pero a veces hay antibióticos en las casas. Si usted, para tomar un antibiótico, prefiere A, la indicación de un médico, y B, la automedicación, ante esa pregunta, la encuesta y el resultado fue el siguiente. Ah, mira, qué interesante. Yeah. El 73% de los encuestados respondió que espera la receta del médico antes de tomar un antibiótico, y el 27%, no menor un 27%, prefiere automedicarse con un antibiótico por su cuenta. ¿Cuáles son las consecuencias de automedicarse con un antibiótico, doctor Moya? Bueno, hay muchas consecuencias que uno tiene que hacer notar. Una de las consecuencias es que no sea el antibiótico adecuado, ya que provoque resistencia antibiótica o resistencia al medicamento que estás usando. Y en este caso también que hay muchos antibióticos que no van a tener efecto adecuado sobre alguna patología, en este caso infecciosa. Un ejemplo muy sencillo.
las infecciones urinarias son muy frecuentes, y una infección urinaria, cuando no... ¿Por qué el médico le pide un examen de orina y un urocultivo? Porque necesita saber, dentro de su urocultivo, un antibiograma, y necesita ver cuál es el antibiótico que es específico para eliminar la bacteria que en este momento tiene. Si tú no haces eso y recetas o tienes un antibiótico antes, ¿ya? Probablemente sí, tomes el antibiótico adecuado, pero si no es el antibiótico adecuado y empiezas a tener síntomas posteriormente a esto, molestias urinarias, y sigues teniendo esto, se te puede complicar esta infección urinaria y puede pasar a una pielonefritis, a una infección renal, a una infección más severa y una infección, digamos, que complique al paciente. Entonces, esto no es tan sencillo como pareciera. Esto hay que hacer un estudio previo, ya en este caso, de la infección urinaria, para poder determinar cuál es el antibiótico correcto, el antibiótico necesario para poder usarse adecuadamente, en forma, digamos, yo diría, de la mejor forma para que la persona realmente se sane de esta infección. Entonces, el uso del antibiótico en este caso puede estar equivocado, pero también puedes provocar resistencia antibiótica cuando usas antibióticos por mucho tiempo, creyendo que eso es lo correcto, y al final las bacterias, así como los virus mutan, las bacterias también se vuelven resistentes y los virus también se pueden volver más resistentes, y eso hace que en algún momento el antibiótico no haga el efecto necesario y estemos provocando una resistencia antibiótica que es muy importante, y lo cual significa que ya no podemos usar ese antibiótico, y porque las bacterias se van transformando resistentes con el tiempo. Te doy un ejemplo. Hace muchos años atrás, estamos hablando de hace unos 40, 50 años atrás, se usaba la penicilina y era en dosis muy bajas. Estamos hablando de 100.000 unidades de penicilina hasta 300.000 unidades, 500.000 unidades de penicilina en los tratamientos. Después se llegó a usar 1.000.000 de unidades de penicilina sódica cada 12 horas. Entonces, y después se llegaron a usar hasta 3 millones o 4 millones de unidades de penicilina cada 12 horas en el tratamiento, digamos, de infecciones intrahospitalarias endovenosas. Entonces, ojo con eso. ¿Qué fue lo que pasó? Que se creó una resistencia bacteriana a la penicilina, y muchas de las bacterias que antes tenían o morían con la penicilina fueron creando resistencia, fueron transformándose, y con el tiempo se volvieron resistentes a este antibiótico y se fueron entregando dosis muy altas, y al final muchas veces ya no se usa la penicilina como se usaba antiguamente, porque ya no tiene efecto sobre los antibióticos, o sea, sobre las bacterias que antes sí tenían mucho efecto. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros creamos esa resistencia, porque nosotros dábamos, y muchas veces iba a la persona y decía, yo quiero colocarme una penicilina, y le vendían la penicilina y se colocaba la penicilina. Y también están los efectos adversos que también hay que asociarse. O sea, no es tan solo la resistencia antibiótica, el equivocarnos con el antibiótico, sino que también puedes provocar que tengas algún accidente con el antibiótico, tengas alguna alergia severa con el antibiótico. En este caso, puedes tener con la penicilina, si le colocas una penicilina, un shock anafiláctico, y puedes tener una alergia severa o una alergia urticarial severa. O sea, puedes tener muchas reacciones adversas al uso de un antibiótico si no es dado por un profesional. Incluso dado por un profesional puede ocurrir este accidente, pero ojo, ojalá en este momento los antibióticos de este tipo, que son inyectables, sean entregados y administrados por un profesional médico y en algún lugar donde pueda tener alguna asistencia médica de urgencia. Bueno, dentro de la lámina que vamos a ver a continuación, habla sobre los riesgos de la automedicación. Usted lo resumió en forma bien simple, doctor Moya, porque no solamente la automedicación por antibióticos, puede ser automedicación por vitaminas, por medicamentos, por ejemplo, para la piel, o puede ser antiinflamatorios, analgésicos. ¿Cuáles serían estos efectos que estamos viendo a continuación en la lámina?
Bueno, se habla de que hay efectos secundarios como la toxicidad que puede provocar el medicamento y que puede provocar estas reacciones alérgicas secundarias que pueden ser desde un rash urticarial, somnolencia, puede provocar que sueño, digamos, pueden provocar shock anafiláctico, incluso algunas reacciones alérgicas, y muchas otras alteraciones sanguíneas, hemorragias digestivas, ya los antiinflamatorios son causantes de muchas hemorragias digestivas, incluso algunos accidentes vasculares, si es que se toman en forma indebida, porque producen alguna alteración en la parte sanguínea y eso puede provocar que haya un mayor riesgo de accidentes vasculares. Entonces, como lo dice el punto 2A, ahí como lo que usted está diciendo, interacción con otros medicamentos, la asociación de medicación puede ser peligrosa. Así es, o sea, si tú asocias algunos medicamentos, por ejemplo, algunos relajantes musculares con algunos ansiolíticos, puede provocar que la persona duerma mucho, puede provocar una somnolencia, que puede provocarte en algún caso un efecto dañino para la salud. Por ejemplo, si una persona conduce o anda en vehículo, puede provocarte un pestañeo y eso puede significar un accidente fatal. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces muchos accidentes pueden ocurrir simplemente porque no nos damos cuenta que estamos automedicándonos y estamos tomando medicamentos que pueden causarnos sopor, somnolencia, etcétera, y todo eso. Claro, y además que lo que usted estaba indicando ahí en la lámina, el punto 3, habla sobre la falta de efectividad de los medicamentos por, obviamente, no estar prescritos medicamentos, o sea, no se sabe la dosis. Primero, no se sabe la dosis. Segundo, a veces sí puede saberse, pero a veces en forma inadecuada o se prescriben tiempos inadecuados de tratamiento que pueden ser mayores de 7 días o 10 días y se toman 3 días, me sentí mejor y dejé de usarlo y con eso vas creando lo que yo te hablaba, te estás creando resistencia antibiótica, estás creando que el antibiótico no tenga el efecto necesario y estás creando muchas veces que después vuelva a aparecer esta enfermedad y vuelva mucho más fuerte y, digamos, mucho más riesgosa. O sea, bueno, eso nos está pasando. Y eso es importante también destacar el punto 4, que recién usted lo mencionaba, doctor Moya, que el uso de los antibióticos no debería ser indicado. Ese 27% que respondió que se automedica con antibióticos, absolutamente no, porque crean mecanismos de resistencia a las bacterias. Y por último, también pueden enmascarar o alterar otra enfermedad. Por supuesto, te puede hacer más difícil el diagnóstico de una enfermedad o pueden provocar otra enfermedad. Por ejemplo, a veces el uso de algunos antiinflamatorios o analgésicos pueden provocarte una úlcera gástrica, pueden provocarte una gastritis severa, pueden provocarte alteraciones cuando no son medicamentos que estén a veces recubiertos o a veces simplemente porque la sensibilidad del paciente es mayor a ese medicamento o simplemente no tolera el medicamento. Hay muchos pacientes que con un medicamento que es tan sencillo como la metformina, ellos no toleran la metformina y tienen síntomas, por ejemplo, diarreicos, y no empiezan a tomar el medicamento, con lo cual también a la prescripción médica uno no se entera porque muchas veces le entregan los medicamentos, le entregan la receta, otras veces en los consultorios se le entregan sus medicamentos y piensa que están tomando el medicamento y no lo están tomando. Con eso también están provocando un daño a su salud los pacientes y muchas veces ellos buscan las alternativas para decir, oye, este medicamento me cae mejor que este otro y yo voy a tomar este medicamento. Entonces, también hay esta generación de automedicarse, pero también de dejar los tratamientos a medias y dejar los tratamientos pendientes o no, simplemente no tomar los medicamentos que son prescritos por un profesional médico. O sea, la idea siempre es, en esto, siempre tener la prescripción médica. Los medicamentos y el automedicarse puede traer muchas consecuencias. Medicamentos tan sencillos como los antiinflamatorios pueden provocar, como te dije, hemorragias digestivas, pueden provocar accidentes vasculares, cerebrales, como hemorragias, ya pueden provocar infartos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los medicamentos cuando se usan, en la dosis que se usan y en la cantidad. Incluso el inofensivo paracetamol.
me gustaría contarles a ustedes como dato anecdótico, porque el doctor Moya estuvo de Mateo todo el fin de semana y encontró un artículo fabuloso que se fue publicado por la CNN Chile en el año 2019, que es lo más reciente que hay. Post pandemia no se ha analizado, o sea, hoy en pandemia no se ha analizado esto. Nos comentaba el doctor Moya, ¿lo leo yo o lo lee usted, doctor Moya? Ya que cerca de 11.000 personas son hospitalizadas en el país producto del uso continuo de fármacos por la automedicación. Y saben ustedes que, o la extensa duración de medicamentos no prescritos médicamente, pero lo que más me alarmó y nos alarmó en conjunto, y por eso quisimos tratar este tema en este In the House de Conversando con Isabel con ustedes, que alrededor de 100 personas o más de 100 personas mueren al año por el daño generado por la automedicación. Bueno, yo diría que eso está... hay mucha gente que se automedica, pero también hay mucha gente que usa mal los medicamentos prescritos por los médicos. O sea, en este caso están los ansiolíticos especialmente, ¿ya? Y ellos toman dosis muy altas a veces de este medicamento y hay mucha gente con tendencia, y eso hay que tener mucho cuidado, con tendencia suicida y que pueden tomar los medicamentos como ansiolíticos o como otro tipo de medicamentos para quitarse la vida, y eso también hay que hacerlo notar. O sea, hay que tener, los médicos también, tener el ojo de poder entregar los medicamentos en forma adecuada, pero también entregarle el medicamento cuando tienen estas personas alteraciones o trastornos, en este caso, trastornos de la personalidad o algunos trastornos que puedan tener, digamos, o alterar los niveles de conciencia, entregarle medicamentos que sean adecuados para que ellos no puedan automedicarse o estén prescritos de una forma correcta, pero también para que haya alguna otra persona que pueda tener la alternativa de entregarle esos medicamentos en forma adecuada para que ellos puedan también recibir un tratamiento adecuado. Hay que tener cuidado con eso. Hay muchas mamás que tienen que estar con sus hijos o con adultos ya para poderse prescribir estos medicamentos. También los adultos mayores necesitan el apoyo muchas veces de un cuidador o de una persona que esté prescribiéndole o entregándole los medicamentos de forma adecuada, porque muchas veces se olvidan de la dosis, son polimedicados, tienen una lista de 10 medicamentos y tienen que tener mañana, tarde, mediodía y noche. Entonces, hay que tener ojo con eso, porque también de parte de los familiares estar encima y poder tener un poco el control de los medicamentos que toman los pacientes adultos mayores, porque también se automedican. Ellos se pueden olvidar y dicen, ya, me voy a tomar el doble de la dosis, total, no importa. Entonces, eso también es importante. Importa, claro. Doctor Moya, le voy a dejar una pregunta planteada mientras yo voy a leer una información que estuvimos recopilando para todos ustedes en este In the House de Conversando con Isabel. La pregunta que le voy a dejar formulada, mientras yo leo esta información, es la siguiente. ¿Cuáles son los riesgos de no terminar un tratamiento? O básicamente dejar de tomar la medicación. Bueno, el Instituto de Salud Pública hizo esta publicación ahora, en el año 2020, sobre la automedicación y los efectos como intoxicaciones pueden darse en un uso descontrolado de medicamentos, además aumenta la dependencia y efectos a largo plazo. Esto fue publicado el 28 de julio del año pasado. Bueno, según la última encuesta online del Servicio Nacional para la Prevención y la Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol de Senda, efectos del COVID-19, automedicación en pandemia y el uso de alcohol y otras drogas, tome nota. El 45% de los entrevistados dice haber consumido sin receta médica más de algún tranquilizante o un estabilizante en comparación al periodo antes de la pandemia. El tema de la medicación y su ingesta es ampliamente debatido y es por eso que nosotros lo encontramos absolutamente necesario que lo conversemos hoy. Doctor, ¿cuál es la respuesta? La pregunta era... ¿por qué era delicado y cuáles son los efectos o las consecuencias de dejar
un tratamiento a medias, ya sea con antibióticos, antidepresivos, ansiolíticos, etc. Lo veníamos hablando previamente y hemos ido desarrollando un poco esta pregunta y tiene que ver con la resistencia a los antibióticos, tiene que ver con que al dejar inconcluso un tratamiento puedes tener una recaída con la enfermedad, digamos, con la infección, en este caso los antibióticos, y que sea mucho más grave. Y tiene que ver también con que no cumplas con el tratamiento en forma adecuada, y eso también es con los pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades crónicas o enfermedades que requieren un nivel de tratamiento que es todos los días, ¿ya? Entonces, el dejar los tratamientos inconclusos también conlleva a que no tengan una buena respuesta y los pacientes también se sientan más enfermos y con eso también conlleven a buscar alternativas en este caso, automedicarse. Con respecto a lo que tú decías de los ansiolíticos, están en aumento, un tranquilizantes, 45%. sí, yo creo que estamos todavía en esto de la pandemia con algo que es muy crítico, que es que muchos pacientes no han podido a veces tener el acceso, a veces en forma tan adecuada, digamos, a los centros de salud. Por lo mismo de la pandemia, se le está entregando los medicamentos, se está haciendo un tremendo esfuerzo a nivel del área de salud pública y también privada para entregarle los medicamentos, pero igual muchas veces en el mismo efecto de la pandemia ha crecido la necesidad o digamos, la necesidad que tienen los pacientes o las patologías psiquiátricas y también las patologías, digamos, como ansiedades, como depresión, como angustia, como insomnio. Y han crecido muchas patologías asociadas al ámbito psicológico y eso ha aumentado mucho la necesidad de tomar medicamentos para poder estar menos ansioso, tranquilizarse, menos angustiado, etc. Entonces, esto lo he visto y se ha visto mucho, incluso ahora con la nueva cepa, mucha gente anda muy temerosa, con mucho miedo, porque, claro, se habla de que no hay tanta cobertura con respecto a las vacunas que estamos entregando y los estudios que se están realizando. Entonces, todavía eso está en veremos, todavía eso se está haciendo los estudios, se está recién conociendo algunos informes a nivel internacional, por lo tanto, que no cunda el pánico, como decía el Chavo del Ocho, tenemos que esperar los resultados, pero también hay que vacunarse. Yo insisto, la vacuna siempre nos va a ayudar y nos va a ayudar a prevenir esta enfermedad. Doctor Moya, entonces, primero que nada, no se automedique, vaya al doctor. Y si usted vive en la región de Los Ríos, al doctor Moya, por supuesto. ¿Dónde atiende el doctor Moya? O a su médico, desde Talca a Coyhaique, donde nos están viendo, no se automedique. Lo que le hace bien a uno puede que le haga daño a usted. ¿Su consulta dónde está? En calle Maipú 125, acá en Valdivia, en la oficina 4. Ahora, doctor, cuando usted va a una ferretería a comprar, ¿a qué ferretería va? Cuéntele a todos los televidentes. A la ferretería Ackman. Alterman, ¿cierto? A la ferretería Alterman va a comprar el doctor Moya. ¿Por qué va a comprar la ferretería Alterman? Porque son los precios más baratos que... Sí, no es cierto. Y además que hacen entregas a domicilio. ¿Y usted ha ido a comprar a la librería que leo? También, muchos libros de muy buena calidad. De buena calidad y buenos precios. Baratos. Y además entrega a domicilio. Y si quieres tener un rostro muy cuidado, sobre todo en pandemia, yo te invito para que vayas a Edith Jara Calisto, nuestra spa a domicilio. Y por supuesto, con nuestro el doctor Jorge Moya. Los invitamos ahora para que vayamos a nuestro tour virtual junto a Mónica Munzaga. Muchas gracias, Mauricio, allá en producción, y a Karen. Y bueno, nos despedimos y que tengan un excelente día o una excelente noche, dependiendo en el medio de comunicación donde nos está viendo. Un saludo a todos sus pacientes, doctor Moya. Saludos. Chao, que estén bien. La frágil transparencia de las cosas. ¿De qué color es el frágil canto transparente de los pájaros? Una idea flota en el aire y se vuelve remolino entre otros pensamientos que se cruzan y bifurcan. Sigo esperando la señal de los pájaros que llegan a mi ventana.
No distingo sus notas musicales. No sé si hablan en fa, en re o a mí. Soy la niña que habla con los pájaros. Ahora solo escucho un pensamiento girar en el viento mojado de mi tormenta. Pequeños destellos iluminan el aire, brillos que cuelgan por mi ventana. ¿Es el color de la transparencia? ¿Qué transparencia esconden las luces? ¿Es el sol transparencia incendiada? Alas de mariposa sueltan un leve polvo que roza mi pelo. Siento su olor pasar, mezclarse en el aire. Su olor se posó en mi almohada, escondido en la caricia de su cuello al mío. Olor que pasa y queda. Este vidrio por el que hoy miro a los pájaros posarse en sus partituras me devuelve figuras borrosas. El vapor juega a pegarse en mi ventana. Dibujo una cara, sonrío. Soy la niña que habla con los pájaros y le gusta que sus dedos hagan cantar la fragilidad del aire en la madera. Soy la que persigue fantasmas entre velos transparentes de una danza ancestral. Soy la que borda hilos invisibles de memorias olvidadas para que el agua siga formando figuras sin romperse. ¿Qué transparencia esconde mi espejo? Una gota de lluvia queda en el vidrio de mi ventana, se desliza, cae a una hoja, vuelve a caer, se absorbe en la tierra. Cada gota tiene la fragilidad en la fuerza de la tormenta. Un suspiro se escapa entre mis labios, sale de mi aire al aire de afuera, se une a la brisa, juega con mi pelo, lleva el soplo del huracán. Piel en la caricia de otra piel, pétalos se desprenden de su centro y por un instante vuelan transparentes. La fragilidad del beso ahora navega por mis lenguas. La fragilidad del segundo dura las horas que dura la vida, fugacidad de instantes traslúcidos en la memoria, fragmentados caleidoscopios, gira el tiempo. La frágil fortaleza de la vida es una flauta de notas transparentes. Ferretería Altermat. Encuentras de todo para tus proyectos de hogar y construcción en general. Años de experiencia avalan nuestro servicio de ferreteros en el sur de Chile. No des más vueltas y ubícanos en Valparaíso 257 Valdivia. Teléfono +56 63 221 47 62 o en el correo electrónico cotizaciones@altermat.cl. Además puedes comprar online y retirar en tienda www.altermat.cl. Atendemos en Altermat con todos los protocolos sanitarios.
televidentes, ¿cómo están ustedes? Estamos acá en Conversando con Isabel, estamos en un In the House. In the House, ¿por qué? Porque sabemos que estamos muchos teletrabajando, nos estamos cuidando muchísimo. Le damos un cariñoso abrazo a todo el equipo de producción, quienes hacen posible que lleguemos hacia ustedes a través de ATV Valdivia, Canal 11 en BTR, Canal 5 y Canal 78 en BTR, en Puerto Montt, Puerto Varas, dije yo, Frutillar, Chiloé, ay, espero, siempre se me olvida alguna ciudad y después me tiran las orejas, pero en la 10ª región. Y posteriormente nos ves en el canal 40 en el Cable Mundo, una televisión abierta increíble donde nos puedes ver por si acaso no tienes BTR. Ahora, si tuvieras Telefónica del Sur, nos puedes ver en Primitivos Canal 831 HD, nos puedes ver en Canal 53 en Primitivos, Canal 16 Socoepa Cable o Nuevo Canal. El otro día me decían, pero Isabelita, ¿cuál es el canal? Nuevo Canal es Socoepa Cable. Y también nos puedes ver en Pauta de los Ríos, pautadelosríos.cl. Por supuesto, desde Coyhaique, vamos a ver desde el sur al norte, hasta Talca, o desde Talca hasta Coyhaique, de mar a cordillera. Y en MCQ, en todas las redes sociales de MCQ, YouTube, Instagram, Twitter, a ver, se me olvida, Pinterest, en todas partes estamos en estos momentos llevando una cobertura de comunicación social, comunicación inteligente. Bueno, hace días que no la teníamos en Conversando con Isabel, pucha, le echábamos de menos a nuestra panelista que está en la región metropolitana y quien va a hablar con nosotros y vamos a hacer un análisis bastante interesante sobre CACEM 2020 en pandemia, el resumen de los resultados de la pobreza por ingresos y distribución de ingresos. Preste atención, tome nota y cuéntenos en todas nuestras plataformas qué le parece, qué opina, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Bueno, Marta Canto, quien es presidenta de Fundación Foro de los Ríos. Hola Marta, ¿cómo estás? Qué alegría verte, estoy feliz. Hola Isabel, la misma alegría siento de volver a verte, de estar una vez más con todos los amigos de la región de los ríos. Y bueno, aquí estamos, como creo la gran mayoría del país, en fase 2. Y bueno, estando entre cuarentenas y no cuarentenas, cuidándose permanentemente y con un resultado que hoy día lo vamos a comentar, que para nosotros como fundación ha sido significativo conocer el resultado de la pandemia, producto de este shock que hemos vivido. Y la CACEM, yo creo que es una invitación a dialogar de los desafíos como país que tenemos. Ahora, muchas personas no saben cuáles son los objetivos de la CACEM. Marta, ¿qué es la CACEM? ¿Cuáles son los objetivos? Porque hablamos sobre los resultados de la pobreza, ingresos, distribución, pero ¿cuáles son los objetivos y cuál es la pesquisa? ¿Cuánto tiempo se hace esta pesquisa de la CACEM? Bueno, esto se realizó, bueno, ahí hay un mapa donde señala efectivamente, se hace de norte a sur del país. En esta CACEM hubo 62.911 hogares encuestados y 185.437 personas encuestadas. Es una muestra que se realiza cada cierto periodo de tiempo, es decir, la última CACEM la tuvimos el año 2017 aproximadamente, después hubo una el año 2015, 2016 y ahora esta. Entonces, ha ido mostrando el efecto que teníamos como país, que en algún minuto lo hemos comentado y conversado, que 2 años ya llevamos en pandemia. Claro. Que esto iba a ser bastante significativo
por cuanto en Chile en 2 décadas volvimos a subir la pobreza a 2 dígitos, cosa que había sido por décadas siempre de 1 dígito, y habíamos tendido más bien a una baja en la extrema pobreza de un 4,3. Ahora, cuando uno mira los datos y mira las cifras, uno siempre puede observar, y mal de muchos, como dice la expresión, consuelo de tonto. Entonces dice, a ver, ¿cómo está comportándose a nivel primero la situación latinoamericana? Que yo creo que a veces es bueno comparar ciertos parámetros, pero eso no significa que no pongamos atención en nuestro foro interno a cómo estamos hoy. ¿Ya? Ecuador, prepandemia, tenía un 21,5% de pobreza, hoy día tiene un 32,4%. Argentina, prepandemia, un 32%, hoy día tiene un 42%. Colombia, un 35,2% prepandemia, hoy día tiene un 42,5%. Costa Rica tiene un 20%, ahora tiene un 26,2%. Uruguay, prepandemia, un 7,9%, con pandemia, un 11,6%, y Chile tenía un 8,6% y subimos al 10,8%. Es decir, de todo el espectro latinoamericano, nosotros somos los que estamos en 2 dígitos, pero comparativamente creo que ha sido más bien importante, pero lo estamos, parece, sobrellevando un poco mejor esta crisis y este shock que ha sido a nivel mundial una catástrofe para todas las economías en general. Ahora, Marta, anteriormente, recordemos que la encuesta que se realizaba, la pesquisa y la encuesta de otra manera. Hoy en día, producto de la pandemia, se modificó la forma de hacer la encuesta y cabe destacar que es muy importante que señalemos cómo se realizó la encuesta en pandemia para que veamos la veracidad de la encuesta. Es muy importante que prestemos atención también en las cifras que Marta nos está señalando, que aparecen en la encuesta CACEM 2020, en pandemia, por si usted quiere googlear mientras conversamos con Marta, porque yo me imagino que se hizo a un determinado número de población para poder tener estadística. ¿Cómo se logra esta estadística de la CACEM? Bueno, primero una estadística que todos la pueden obtener, ya es pública, y hay un aspecto metodológico que es muy riguroso, que lo ha ido realizando el Ministerio de Desarrollo Social en torno a esto. Y los hogares encuestados fueron 62.911 hogares, y las personas encuestadas fueron 185.437 personas. Ahora bien, esta encuesta da cuenta que, si bien es cierto, a nosotros nos impacta las cifras de 2 dígitos, porque no estábamos acostumbrados a tener cifras de 2 dígitos en la pobreza ya hacía muchas décadas, hay que decir que sin las ayudas estatales, esta hubiese sido mucho más alta, es decir, hubiese sido de un 13 o a un 15% de pobreza. Y sí hubo efecto en 2 transferencias del Estado que permitieron mantener esta tasa relativamente más baja de esa cifra, pero siempre alcanzando los 2 dígitos, que fue el IFE y fue el bono COVID-19. Eso es dentro de las transferencias estatales que por lo menos ha permitido y que están y que subyacen en esta encuesta. El resto de las otras transferencias del Estado o el bono del 10% no está considerado. ¿Ya? Eso es bueno tenerlo presente. Ahora, sí. Aquí es importante decir que la extrema pobreza avanzó de 4,3%, lo que equivale a 831.232 personas. El año 2017 estábamos en el 2,3%. ¿Ah? Y estas cifras son siempre un termómetro para cuantificar
efectivamente el impacto de esta crisis sanitaria y lo que está provocando en la economía. Por ende, si bien hay algunas proyecciones que tiene el Fondo Monetario Internacional, esperaban incluso que superara el 12%, y la cifra que entregó el Ministerio de Desarrollo Social, afortunadamente, estuvo por debajo de esa expectativa. Entonces quiere decir que ahí hubo un efecto de las transferencias directas del Estado. Que no deja de ser, Marta. Que no deja de ser porque los organismos internacionales proyectaban una cifra mayor. Ahora, si uno mira este panorama latinoamericano, tal como lo relaté, obviamente que nosotros estamos en la mitad de estas cifras. Por ejemplo, Argentina está en un 42%, con un fuerte soporte ahí muy fuerte de bonos del Estado. Entonces, y con inflación muy alta. Ahora, me gustaría, disculpa que te interrumpa, porque me encanta cuando leemos los gráficos, porque los gráficos hacen que la gente interactúe y vaya entendiendo un poco más esta encuesta CACEM. Por ejemplo, nosotros tenemos, Mauricio, en la página 12, el gráfico que nos muestra la incidencia de la pobreza y de la pobreza extrema en la población. Marta, háblanos de esto, porque esto es bien importante poder ir analizándolo, y así vamos viendo, porque esta aplicabilidad se realizó de norte a sur en diferentes zonas de nuestro país. Entonces, es sumamente importante que hagamos el análisis muy, muy, muy detallado para también ver cómo de a poco se podría, porque es una conclusión que vamos a ver después, como retos y desafíos, ir variando esta situación. Marta, cuéntanos, por favor. Mira, a mí me gustaría indicar que la incidencia de la pobreza por regiones de Chile, el promedio del país está en un 10,8%, y la extrema pobreza tiene un promedio de 4,3%. Ahora bien, la región de Los Ríos, me quiero ir al panorama regional, yo creo que eso no importa acá. La región de Los Ríos está en un 12,2% de pobreza y de extrema pobreza 4,8%. Ahora bien, si uno lo analiza a nivel de otras regiones, por ejemplo, miramos que la Araucanía está en un de pobreza, un 17,4%, de pobreza, y un 5,9% de extrema pobreza. Ahí ustedes pueden ir mirando el mapa, el mapa de todas las regiones del país. Y obviamente se da cuenta de que hay regiones que nos han superado, como el Maule, 12,3%, Ñuble, 14,7%, Biobío, 13,2%, y obviamente su extrema pobreza en muchos casos es superior, salvo la región del Maule, a nosotros, Los Ríos, con un 4,8%. Entonces, cuando uno mira esta situación, uno se da cuenta que las familias chilenas en general, muchas, sobre todo de la extrema pobreza, están recibiendo transferencias del Estado a través de distintos bonos, pero lo que hoy día queda por hacerse la pregunta, y esa es nuestra preocupación como fundación, y por eso hemos querido conversar hoy día, Isabel, contigo, es cómo vamos a enfrentar la reactivación económica del país y cuáles van a ser los esfuerzos significativos para poder dinamizar nuestra economía. Y eso se hace generando empleo. Empleo es la primera tarea, segundo empleo y tercero empleo. Porque sabemos que las transferencias del Estado, en general, van a tener que, pasado un cierto tiempo, ir disminuyendo. Y en definitiva, algo vamos a tener que hacer con estas cifras, que detrás de las cifras hay personas que lo están pasando muy mal, y que tenemos que efectivamente hacernos cargo de esta vulnerabilidad social de muchas familias,
y esto solamente se logra con empleos. Entonces, mira, acá estoy, disculpa que te interrumpa, Marta, estoy observando con detención el gráfico, el cual tú nos señalabas por región. El primer gráfico, que es bien importante, porcentaje de personas por región, y bueno, y las líneas de la pobreza, y como tú señalas, la región de los ríos está con un 12,2%. Como nos ven de Coyhaique hasta Talca o de Talca a Coyhaique, vamos a destacar varias regiones. Por ejemplo, la región de O'Higgins, el 10%, la del Maule, 12,3%. ¿Mm? Sí, 12,3. Sí, 12,3%. Después Ñuble, 14,7%. Sigue tú, Marta, para que vayamos incluyendo las otras regiones también. 14,7%, Biobío 13,2%, Araucanía 17,4%, Los Ríos 12,2%, Los Lagos 11,3%, Aysén 6,6% y Magallanes 5,7%. Mira, y más abajo, en la lámina de abajo, es bien interesante porque además yo te agradezco mucho que nos hayas enviado esta información. Se hace un análisis desde el año 2006 hasta el 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 y 2020. Y me gustaría que vayamos turnándonos, pimponeando, qué dice este análisis con los porcentajes para que nos demos cuenta cuánto afectó el estallido social y cuánto ha afectado la pandemia a las regiones de nuestro país. Bueno, esto es un proceso que se ha ido dando, si tú te fijas, venía más bien a la baja y de repente sube. Si tú muestras los gráficos te vas a dar cuenta, porque aquí hay algo que yo creo que es muy importante tenerlo presente y que por lo menos a nosotros nos ha hecho mucho sentido. ¿Ya? Que el país en general había venido con 30 años con procesos que habían generado empleo. ¿Ah? Esa había sido siempre la tónica de los últimos 30 años. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad a propósito de estos datos, porque uno puede dar mucha interpretación a los datos. Sí. Y cada uno puede darle significaciones que estima. Pero hay evidencia nacional claramente demostrada y que se puede constatar que los últimos 30 años fueron una buena oportunidad para revisitar la historia. Este gráfico es bien, de las regiones, bien elocuente, y hay otro que muestra los años en torno a cómo fue afectando la pobreza. Ese es muy significativo. 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2020. Y ahí es muy elocuente esa información. Mucho. Es muy elocuente, por eso que hago esto. Uno tiene que revisitar la historia. Y de aquí queda claramente demostrado que gracias a la creación de empleo, los últimos 30 años fue una oportunidad para poder erradicar e ir disminuyendo la pobreza en nuestro país. Entonces, yo creo que los próximos meses que tenemos, y hay que decirlo con claridad, van a ser bien críticos para poder mirar a Chile de aquí al año 2022 y que podemos todos unidos lograr hacer un verdadero gesto significativo para poder disminuir nuestra pobreza. Y eso solamente se logra con inversión, con la reactivación de la economía y sobre todo en un momento que yo creo que es importante hablar con claridad a los chilenos. Nuestro país está pasando hoy día por momentos históricos significativos
se ha instalado la Convención Constituyente, que nosotros que lo hemos visto, esperamos claro, que les vaya muy bien, porque aquí están las bases fundantes de este nuevo Chile que queremos, que me imagino que es un sentir de todos, que no lo queremos con estas cifras, y que sabemos que es importante lograr lo que las últimas 3 décadas se había logrado con una rebaja significativa y reducir por debajo del 10% la pobreza. Entonces, el Chile que proyectamos debiera tender, creo yo, a bajar o disminuir este 10,8%. urgente. Urgente. Esa es la tarea número 1, yo creo, de toda nuestra clase política, de todos los próximos parlamentarios que vienen, de los nuevos gobernadores que se van a instalar este próximo 18 de julio, de los alcaldes nuevos. Ahí yo le hago una invitación a la alcaldesa de Valdivia a mirar con detención esta cifra y a poder, en definitiva, poner al servicio de la causa las nuevas inversiones, los nuevos proyectos. Sabemos que viene el puente Cochrane, que eso yo creo que puede ser una muy buena inyección para la región y para Valdivia en particular, de poder reformular y rediversificar sus fuentes productivas. Entonces yo creo que hay ahí un desafío enorme. Y aquí también creo que es muy importante para los próximos desafíos también del país, es incorporar un factor que lo vamos a tener que tener presente, que es el de la vulnerabilidad social como una dimensión relevante al momento de tomar decisiones en las próximas inversiones. Es decir, diseñar estrategias que sean sostenibles en cuanto a la mitigación y la recuperación de una mayor resiliencia, por ejemplo, de los caminos rurales. Claro, la conectividad. La conectividad. Y eso tiene que ir en directa relación con el mejoramiento de la vida y del bienestar de todas las personas y de su familia. Cuando hay estos momentos de contracción económica mundial, en general y producto de esta pandemia, los planes de inversión en resiliencia representan una gran oportunidad para recuperar empleo y mejorar la productividad. Y ahí también uno puede mirar, por ejemplo, informes como el del Banco Mundial, que el beneficio neto de invertir en infraestructura más resiliente en los países de ingreso bajo y medio estarían ascendiendo a un 4,2 billones de dólares, lo que representa un beneficio de $4 por cada dólar invertido, cifra cercana al reportado por el Instituto para la Resiliencia ante Desastres, porque también nosotros estamos siempre con estos desastres, o un maremoto, claro, o un terremoto. Un país sísmico. Un país sísmico. Y sí, eso podría significar $3 por persona invertido en infraestructura, por ejemplo, vial rural, más resiliente a eventos extremos, que no solamente permitiría al país enfrentar de mejor manera, por ejemplo, lo que tenemos hoy día, estamos en invierno, sus diversas situaciones de riesgo hacia la población, sino que podría permitir transformar su exposición en una ventaja sostenible en el tiempo y con esto garantizar el desarrollo económico y social de toda la región o de todos sus habitantes del país con menos pérdidas asociadas a desastres. Entonces yo creo que ahí tenemos un desafío país de cómo vamos a enfrentar las próximas inversiones en el país, que no es menor y que se requieren con bastante urgencia. Es por eso que es importante destacar esta encuesta y esta información, que es relevante. Recordemos, porque seguramente muchas personas se preguntarán en estos momentos cuáles son los módulos o los ítems a los cuales se apuntó para poder básicamente obtener y recopilar la información. Y yo les quiero comentar y complementar un poco que, bueno, fueron 7 módulos que se registraron en residencias de educación, empleo, trabajo, ingresos, salud,
entidades y viviendas. Es sumamente importante considerar que vamos a tener que tomar decisiones como país, pero también cada ciudadano tiene que tomar la decisión de sacar adelante a nuestro país, porque, tal como señalabas, Marta, uno de los objetivos es que, y de los desafíos nacionales, pero también internacionales, porque obviamente un país con estabilidad es un país que va a atraer inversionistas y que también va a atraer bienestar económico y fuentes laborales para nuestro país. Pero como tú recién señalabas, y me gustaría ver cuál es el desafío para el sur de Chile, un sur agreste climáticamente, un sur que sabemos cómo se comporta en esta época del año con temperaturas bajísimas, que estamos viviendo una parte de la pandemia, no sabemos si estamos en la mitad, si estamos recién comenzando otra fase de la pandemia, no sabemos cuánto se va a extender, pero lo que sí tenemos y que nos ayuda muchísimo es esta base de datos para que las autoridades, que esperamos les vaya sumamente bien, puedan tomar las mejores decisiones. Tú, como cientista política, Marta, con esta mirada global que te caracteriza, en un minuto, ¿cuáles crees tú que son? Mira, es una pregunta sumamente compleja, pero con toda la data que tienes allí que es tan importante, ¿cuáles crees tú que son los desafíos para las autoridades que están asumiendo y para las autoridades que van a asumir? Porque recordemos que este año es primordial, es un año de elecciones además. A mí me gustaría hacer una invitación en general a todo el mundo político y en especial a los candidatos a la presidencia de la República, de manera transversal, a que hablemos en serio del empleo. ¿Ah? Yo creo que esto para mí, y yo creo que un sentir de todos nosotros en la Fundación, es cómo se va a reactivar el país y cómo generamos nuevas inversiones y nuevas dinámicas en la economía que nos permita apalancar esto. ¿Por qué lo digo? Porque yo como mujer, y creo que aquí hablo por las mujeres en general de Chile, son, de acuerdo a la encuesta CACET, que yo las invito, que las mujeres somos siempre más estudiosas también, a que veamos cómo ha afectado a las mujeres el empleo femenino, que viene muy destacado, y el shock que ha ocasionado en el empleo en las mujeres este periodo de pandemia. El retroceso. También, y el retroceso en sus fuentes de empleo. Segundo, el tema de los migrantes, que también viene destacado en la encuesta CACEM. No se nos olvide que las cifras de migraciones empezaron a subir a partir del año 2016 en nuestro país, y hoy día llegan aproximadamente a 1,5 millones de migrantes, y hace poco se pudo promulgar y ya es ley la ley de migración, que estaba pendiente en el Congreso desde el año 2016. Y en tercer lugar, el tema también de los pueblos originarios, que en muchas regiones de nuestro país está con una cifra muy alta, en algunos casos no es de pobreza, sino que también de extrema pobreza. Entonces, yo creo que es importante, dado este momento histórico, institucional del país, con grandes transformaciones sociales, que nos pongamos serios, que veamos, en definitiva, que no podemos llegar al año 2022 y hacer un ciclo de transformaciones sociales con una cifra de 2 dígitos de pobreza. ¿Ah? Esto es una materia que tiene que ser abordada con seriedad para poder mirar y ver qué efectos vamos a tener también con un cambio en esta Carta Fundamental, que es nuestra Constitución Política, cuáles van a ser los desafíos que también la Convención Constitucional ya está trabajando en torno a las nuevas bases fundantes de nuestro país y cómo nos hacemos cargo de estas cifras. Entonces, mi primer llamado sería a todos los candidatos presidenciales a generar y ver y presentarle al país un plan
integral de desarrollo del país, del empleo, sobre todo enfocado a las mujeres, que creo que hoy día lo han estado pasando bastante mal. Bueno, muchas gracias, Marta. Para todas aquellas personas quienes quieran más información, las coordenadas de la Fundación Foro de los Ríos, que siempre me las están preguntando. www.forodelosríos.org. En Twitter, Foro Ríos, arroba Foro Ríos, y el email es fundacionforodelosríos@hotmail.com. Muchas gracias, Marta. Te esperamos pronto para que sigamos hablando de los retos y desafíos nacionales e internacionales de la Fundación Foro de los Ríos. Un cariñoso saludo a todo el directorio. Muchas gracias a ti, Isabel, y nosotros un enorme abrazo a toda la región de los ríos y esperamos pronto estar juntos ya físicamente nuevamente en la región. Por supuesto, y bienvenida a la región de los ríos. Yo les quiero invitar a Marta y a todos ustedes, porque Librería que Leo está con nosotros como auspiciador y, bueno, MSQ Producciones y Comunicaciones está con un compromiso increíble con el arte y la cultura. Es por ello que Vanessa Hernández, nuestra pintora, está con su tour virtual. Ustedes la pueden encontrar en todas las plataformas. Me han preguntado cómo se pueden contactar con ella y si los cuadros que estamos mostrando están en venta. Sí, están en venta y estamos haciendo un llamado público a todos aquellos artistas con sus diferentes líneas de desarrollo artístico que nos envíen videos y nosotros como medio de comunicación vamos a pasar sus videos. ¿Para qué? Para hacer promoción artística y cultural. Lo más importante es que nos unamos y que este coronavirus lo derrotemos, pero también con cultura. Vamos con Vanessa Hernández y el tour virtual que organiza Librería que Leo y MSQ Comunicaciones y Producciones. Este cuadro se llama El Robalito de Siempre y la historia detrás del cuadro fue que en esos años yo estaba trabajando en cocina y me tocó preparar este plato con mariscos frescos que llegaron ese día y encontré tan rico cómo se veía, cómo salía el vapor, que tomé mi teléfono, le saqué la fotografía y lo pinté. Bueno, me encanta la cocina, creo que este plato también representa muchos meses que pasamos en esta ciudad, la ciudad de Valdivia, porque hay mucho frío, hay días grises y por supuesto que un caldillo es bienvenido. La técnica de este cuadro es solo óleo, así que todo esto está pintado con óleo y creo que me demoré alrededor de 2 meses en terminarlo porque va capa por capita para que se vea todo bien realista. Y quise escoger el robalito porque en esos años el robalito no estaba en veda, así que no iba a tener problemas con el cuadro. Mosqueira Televisión, Mosqueira Eventos, Mosqueira Producciones. Esto y mucho más es Mosqueira Comunicaciones. Contáctanos en nuestras redes sociales. Mosqueira Comunicaciones. Equipos generando contenidos.